¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Patrick. Estamos listos para empezar. Cuando usted indique, profe, los alumnos, los compañeros ya estamos atentos para aprender de usted en esta jornada. Bueno, vamos a empezar entonces. Excelente, adelante, profesor. Bienvenido y buenas tardes. Bueno, gracias. En esta clase vamos a seguir con el análisis de algunos artículos constitucionales. Vamos a ver la parte orgánica, es decir, seguir. Habíamos visto ya algo de la parte orgánica y vamos a seguir con algunos artículos más referentes al poder legislativo. Voy a compartir un poco aquí algo. Bueno, habíamos visto ya algo de poder legislativo. Esta parte creo que ya habíamos visto y vamos también lo referente a las mayorías, al quórum y las mayorías habíamos visto. Bueno, y vamos a seguir un poco desde esta parte, ya podríamos. El artículo 189 y vamos a ir viendo algunos artículos por cuestión de tiempo. Tenemos que ver solo algunos artículos. Bueno, por una parte está lo referente a la senaduría vitalicia, en que bueno, la senaduría vitalicia. Para ser senador vitalicio se requieren tres requisitos. Por una parte, se tiene que ser expresidente de la República, electo democráticamente y no haber sido sometido a juicio político y hallado culpable. La Constitución expresa en otra forma, pero los tres requisitos que surgen del artículo 189 son estos que estoy indicando. Por una parte, entonces, expresidente de la República, electo democráticamente y que no haya sido sometido a juicio político y hallado culpable. Bueno, y otras características más también están en este artículo que no integra el senador vitalicio, no integra el quórum, tiene voz, pero no tiene voto. Bueno, en cuanto a las inmunidades, se establecen tres inmunidades. La primera es la inmunidad de opinión, que está en la primera parte del artículo 191, en la parte que dice ningún miembro del Congreso. Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes. Quería consultar al senador vitalicio. Tiene un sueldo fijo ya, que digamos, del Estado. Y en este caso, Nicanor Duarte Fruto, él tiene otra función, él tiene otro sueldo en este caso. Bueno, hasta hoy, aunque eso no está en la Constitución, ¿verdad? Pero hasta hoy no se les ha establecido un sueldo, una dieta para los senadores vitalicios. Era la idea en la constituyente fue que se tratara de un cargo con una asignación en el presupuesto. Pero hasta hoy, desde 1992 hasta 2021, no se le ha asignado una dieta al senador vitalicio. Se puede hacer en cualquier momento porque eso es una cuestión de la ley, no de la Constitución. La Constitución solamente establece esos tres requisitos que acabo de señalar, solamente eso. Pero en cualquier momento
los que están en condiciones de ser senadores vitalicios, ninguno tiene una asignación presupuestaria. Podrían ser Guasmosi, Duarte Frutos, Cuajrao, Cartes, están en condiciones de ser senadores vitalicios, pero no tienen ninguna asignación presupuestaria. Bueno, seguimos. Les había dicho en el 191 las tres inmunidades. La primera, inmunidad de opinión, que está en la primera parte. Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Bueno, ahí no aparece esto que les digo, inmunidad de opinión, pero puede aparecer en la pregunta. Y el contenido es esto que está en la Constitución. Que las opiniones que vierta un senador o un diputado no le generan responsabilidad cuando son emitidas en el desempeño de sus funciones. Se trata de opiniones, de la palabra. Bueno, en la segunda opinión, en la segunda inmunidad es la de detención o arresto. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Significa que un senador o diputado no puede ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones. Ahí hay que tener en cuenta cuando rige esta inmunidad de detención o arresto, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, a diferencia del anterior, que era en el desempeño de sus funciones. Esto es desde la elección, que es antes de asumir el cargo, hasta el cese de sus funciones. Y existe una excepción que está a continuación, el caso de flagrancia. En el caso de flagrancia, entonces, cede la inmunidad de arresto, detención, y un senador o diputado puede ser privado de su libertad sin orden judicial y puede ser privado de su libertad por cualquier persona, pero tiene que haber flagrancia. Bueno, y la última, la tercera inmunidad, está en el último párrafo. Se trata de la inmunidad de proceso, lo que la doctrina llama inmunidad de proceso. Específicamente, la inmunidad rige respecto del proceso penal. Bueno, en ese tercer paso, en realidad a lo que se hace mención es a la forma en que se puede superar esa inmunidad de proceso. La forma, es decir, la autorización que puede dar la Cámara respectiva para que un senador o diputado pueda ser sometido a un proceso penal. Por ahí está la palabra específica, que es la del desafuero. Sí, ahí está, hacia el final. La inmunidad consiste en que un senador o un diputado no puede ser sometido a un proceso penal si no se da previamente lo que se llama desafuero. Es decir, que la propia Cámara de ese senador o diputado conceda el desafuero, y para eso se necesita mayoría de 2/3. Mayoría de 2/3 es una mayoría calificada, y dijimos que se trata de 2/3 de los presentes. ¿Verdad? 2/3 de los presentes. ¿Por qué digo de los presentes? Porque no está la palabra absoluta, ¿verdad? Si dicen solamente mayoría de 2/3, entonces son 2/3 de los presentes para que se dé el desafuero. El desafuero consiste en una autorización
de la Cámara para que ese senador o diputado pueda ser sometido a un proceso penal. Bueno, digo esto porque, digamos, la pregunta puede referirse específicamente a la forma, en este caso, a la forma en que se puede superar la inmunidad de proceso por medio del desafuero. Bueno, Profesor, ¿puedo hacer sí. una pregunta ahí con relación a la pregunta que aparece en el cuestionario respecto a la senadora Ana María Méndez? En ese caso, ¿cuál sería la respuesta correcta entonces? Yo no encuentro una que me parezca correcta. Bueno, en ese caso se refiere a la inmunidad de opinión. Sí. Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Bueno, aquí está bien esto que pregunta para aclarar. El desempeño de sus funciones está completado por lo que dice el artículo 35 del Código Penal y se entiende esa pregunta no va a aparecer en el examen, ¿verdad? Porque ahí se necesitan otros elementos que están en la ley, en el artículo 35 del Código Penal, que establece que un senador no tiene responsabilidad por las opiniones que emita en el recinto parlamentario y en sus comisiones. Lo que hace el Código Penal es especificar en qué situación se tiene que entender que un senador o diputado está en el desempeño de sus funciones. Y el Código Penal entiende que cuando, por ejemplo, se trata de una sesión plenaria de la Cámara respectiva, se presume que el senador o diputado está en ejercicio de sus funciones. No importa que diga, no importa, la protección es en ese sentido absoluta. Aquí lo que se establece es que si las palabras son pronunciadas en una sesión plenaria, se presume que el senador o diputado está en el desempeño de sus funciones. No sé. Sí, Ahí. ahora sí ya comprendo, profesor, porque como daba un contexto que era una cuestión personal a la que ella hacía alusión, entonces eso era lo que me confundía un poco, pero ahora ya tengo completa la película. Muchas gracias. Sí, por eso, como digo, tiene que completarse con lo que dice el Código Penal. Ahí la única posibilidad es de parar a ese senador o diputado en lo que está diciendo. Solamente la propia Cámara puede retirarle, el presidente de la Cámara puede retirarle el uso de la palabra o le puede incluso sancionar también. Por ejemplo, de acuerdo con este artículo, el 190, en la parte que dice por mayoría de 2/3 podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros por inconducta en el ejercicio de sus funciones. Ahí, por ejemplo, podría ser una inconducta en el ejercicio de sus funciones e incluso se lo podría suspender hasta 60 días sin goce de dieta. Pero la propia Cámara es la que puede adoptar una de estas dos medidas: amonestar o apercibir o suspender hasta 60 días sin goce de dieta. Lo que implica la inmunidad de opinión es que no se le puede promover una querella por calumnia, difamación, injuria en sede judicial. Eso es lo que no se puede hacer. Bueno, a ver un poco, vamos a citación e interpelación. Me parece que apareció alguna vez.
esta es una facultad de cada cámara y tiene que decidir, la cámara decide por mayoría absoluta. Entonces, ahí aparece, es mayoría, que aparece la palabra absoluta, lo cual significa entonces que tiene que ser la mitad más uno del total de miembros de cualquiera de las cámaras. Las cámaras pueden actuar por separado. Bueno, y aquí antes que los que determinar quiénes pueden ser citados e interpelados, más importante es quienes no pueden ser, que está ahí en el último párrafo, no se podrá citar, interpelar al presidente de la República, el vicepresidente y ministros miembros, del Poder Judicial en materia jurisdiccional. Estas tres exclusiones son las que principalmente hay que memorizar: presidente, vice y magistrados judiciales en materia jurisdiccional. Bueno, la figura de la interpelación significa que se tiene que comparecer. Son las tres obligaciones que están resaltadas en verde, ¿verdad? Los que son citados para ser interpelados tienen que concurrir a los requerimientos, es decir, tienen que concurrir cuando son citados por una Cámara del Congreso, tienen que responder a las preguntas que se les haga y por otra parte tienen que brindar toda la información que les fuese solicitada. Son tres cosas: presentarse personalmente para ser interpelado, responder a las preguntas, la respuesta oral a las preguntas ante el Pleno de la Cámara y, en tercer lugar, entregar copia de toda la información que tuviera a su alcance por el cargo que ocupan. Ustedes habrán visto, ¿verdad?, interpelación que muchas veces se ha hecho a ministros del Poder Ejecutivo. Bueno, y tienen estas tres obligaciones como consecuencia de esta figura de la interpelación. Bueno, y esto la interpelación puede tener como consecuencia el voto de censura. Las dos causales o circunstancias en las cuales se puede dar un voto de censura son las que están expresadas ahí al inicio del artículo. Que el citado no concurriese a la Cámara respectiva. Se le comunica al que va a ser interpelado y sin causa justificada no concurre a ser interpelado. Y en segundo lugar, la otra circunstancia es de que concurra, pero la Cámara considera insatisfactorias sus declaraciones. Ahí, en una de estas circunstancias, se puede proceder al voto de censura. Pero esto es atribución de ambas cámaras y se decide por mayoría absoluta de 2/3. Tiene que haber mayoría absoluta en una cámara y en otra mayoría absoluta de 2/3, es decir, 2/3 del total de miembros de ambas cámaras para que se dé un voto de censura. Y el voto de censura, el otorgar un voto de censura, significa lo que está ahí también resaltado: recomendar su remoción del cargo al presidente de la República o al superior jerárquico. Pero es una recomendación de remoción,
No es, lo que hay que tener bien en claro, no es una remoción directa, sino recomendar al presidente o al superior jerárquico que lo remueva. Bueno, Profesor, tengo una pregunta antes de pasar. sí. En el 194, bueno, previamente a eso dice que cualquiera de las cámaras puede citar citar e interpelar, ¿verdad? Sin embargo, en el 194 dice ambas cámaras por mayoría absoluta de 2/3 ahí en celeste podrán emitir el voto de censura. En realidad es solamente la cámara que convocó es la que va a emitir su voto, ¿verdad? O las dos tienen que emitir. No, las dos. Por eso es que señalo esa diferencia. La facultad de interpelar es, así como dice el 193, cada cámara, cualquiera de las cámaras, tiene que haber mayoría absoluta. Se tiene que votar, por ejemplo, si alguien propone interpelarle al ministro de Educación, bueno, lo primero que se hace es votar para ver si se logra la mayoría absoluta, la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Supongamos que se proponga en Cámara de Diputados. Primero se vota a ver si hay 41 votos para que siga adelante esto de la interpelación. Si se decide, entonces la interpelación se redactan las preguntas y después se les notifica al interpelado. Eso puede hacer cualquiera de las cámaras por separado. Bueno, el voto de censura, sin embargo, es una decisión de ambas cámaras. Lo hacen por separado las cámaras, ¿verdad? En primer lugar, la cámara que interpeló, que es la cámara ante la cual se da una de las circunstancias de que no se presenta el que fue citado, o por otra parte se presenta, pero las respuestas son insatisfactorias. Entonces, primero trata el voto de censura esa cámara que interpeló y tienen que alcanzar mayoría absoluta de 2/3. 2/3 del total de miembros. Si se logra eso, si una cámara decide dar el voto de censura, pasa toda la documentación a la otra cámara y la otra cámara estudia, aunque no hizo la interpelación, estudia todos los documentos y también finalmente vota. Y si hay mayoría absoluta de 2/3, entonces se da el voto de censura. Si no se alcanza, si no se logra esa mayoría absoluta de 2/3, entonces no hay voto de censura. Profesor, sí. Cuando dice ambas cámaras, no es una sesión conjunta de las cámaras, ¿verdad? La verdad que en la práctica las cámaras actuaron en forma sucesiva. Una cámara primero y después otra. A mi criterio tendría que ser una sesión conjunta. Es decir, lo que me parece a mí lógico es que ambas cámaras se reúnan primero por el hecho de que una interpeló y la otra no. Entonces, para ese contacto entre los que interpelaron y los que no interpelaron, para que haya aclaraciones, para que se explique qué pasó especialmente, la primera causal no hay problema, ¿verdad? No concurrió y sin dar una causa justificada. Pero en la otra, ahí se trata de que las respuestas fueron insatisfactorias. Aunque eso esté escrito, siempre es más fácil el contacto entre senadores y diputados para explicar por qué se consideró que las respuestas eran insatisfactorias. Pero las cámaras en la práctica lo han hecho en forma separada. Primero una y después la otra.
Bueno, seguimos. Gracias. Bueno, con las comisiones de investigación. Estas son las comisiones conjuntas, las llamadas comisiones bicamerales, o comisiones conjuntas, tienen que estar integradas por senadores y diputados para investigar lo que está ahí en celeste sobre cualquier asunto de interés público o sobre la conducta de sus miembros. Bueno, esto lo primero por lo menos es muy amplio sobre cualquier asunto de interés público. En definitiva, es sobre cualquier tema que la Cámara considere que es de interés. Entonces decide constituir una comisión bicameral de investigación. Bueno, y hay una enumeración también allí de quienes pueden ser sometidos a esta comisión de investigación. Ahí en lila están las obligaciones de quienes son investigados por esta comisión de investigación. Están obligados a comparecer. Lo primero es presentarse para la investigación ante esa comisión de investigación, suministrarles la información que con esto se quiere aludir a que la persona investigada tiene que presentarse y oralmente tiene que responder a las preguntas que hagan los integrantes de la comisión y también poner a disposición de la comisión la documentación que esté a su alcance. Bueno, y principalmente, otra vez, es importante lo que está en el siguiente párrafo, quienes no pueden ser sometidos a una comisión de investigación. El presidente de la República, el vicepresidente, aquí aparecen los ministros del Poder Ejecutivo, que sí pueden ser interpelados y censurados, pero aquí no pueden ser investigados por una comisión bicameral de investigación, y magistrados judiciales en materia jurisdiccional. ¿Ven? La diferencia está en los ministros del Poder Ejecutivo. Bueno, los resultados en el siguiente párrafo, para resumir lo que está en el siguiente párrafo, ahí se establece que lo que realiza la comisión de investigación no es equivalente a lo que puede realizar el Poder Judicial. E incluso también se podría decir lo que hoy hace el Ministerio Público. No es una investigación que suple lo que le corresponde al Ministerio Público o lo que le corresponde al Poder Judicial. El Poder Judicial, los magistrados pueden tener en cuenta las conclusiones de las comisiones de investigación, pero no están obligados a tener en cuenta, no son vinculantes las conclusiones de las comisiones de investigación. Bueno, pasamos a las incompatibilidades. Acá se trata de incompatibilidades de... Profesor. Sí. En cuanto a la investigación, las comisiones de investigación, ellos no hacen pasar, si encuentran alguna irregularidad, no hacen pasar a la justicia ordinaria. Sí, pueden informar a la justicia ordinaria. Vean ustedes en ese párrafo, allí en el tercer renglón del cuarto párrafo, dice: sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales.
Y un poquitito más abajo dice, sin perjuicio del resultado de la investigación que podrá ser comunicado a la justicia ordinaria. Si de repente, si hay algo que pudiera ser un hecho punible, entonces otra situación también se puede comunicar a la justicia ordinaria. Y aquí dice, ¿verdad?, sin perjuicio del resultado de la investigación que podrá ser comunicado a la justicia ordinaria, atendiendo al procedimiento anterior. Aquí también, verdaderamente lo que se tendría que hacer, especialmente si se pudiera haber hechos punibles, la comunicación tendría que ser al Ministerio Público. Bueno, seguimos con incompatibilidades. Es decir, las incompatibilidades, el concepto de incompatibilidades, en términos sencillos, es aquello que no se puede hacer simultáneamente con un cargo determinado. Aquí vemos, ¿verdad? Estamos viendo los cargos de senador o diputado, y las incompatibilidades son las actividades o los cargos que no se pueden ocupar simultáneamente con el cargo de senador o diputado. Bueno, por ejemplo, está ahí en la primera parte, hay una forma bastante complicada de formular esto, pero la idea es la de que un senador o diputado no puede ejercer otro cargo público simultáneamente con el cargo de senador o diputado. La Constitución habla de otra manera, ¿verdad?, de que pueden presentarse como candidatos, pueden ser electos, pero no podrán asumir el cargo de senador o diputado si es que mientras subsista su nombramiento en otro cargo público, es decir, tienen que renunciar a ese cargo previo para asumir el cargo de senador o diputado. En definitiva, es lo que les digo, ¿verdad? No puede haber simultaneidad entre el cargo de senador o diputado y cualquier otro cargo público. Bueno, y se exceptúa de esto el ejercicio parcial de la docencia y de la investigación científica. Es decir, eso significa que un senador o diputado puede ser docente en una universidad pública o realizar tareas de investigación científica en cualquiera de las universidades nacionales a tiempo parcial. Y ahí va a estar percibiendo dos sueldos, ¿verdad?, el de senador o diputado y el de profesor o investigador. Y eso permite la Constitución. Bueno, y en cuanto a actividades privadas, un senador o un diputado no puede formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la representación de aquellas por sí o por interpósita persona. En el régimen de incompatibilidad de senadores y diputados, en general no hay prohibición respecto de desempeñar actividades privadas. El senador o diputado puede seguir con su actividad, con una actividad industrial, comercial, profesional, puede seguir. Y un caso excepcional es este que está en el tercer párrafo. Respecto de actividades privadas, está la prohibición de formar parte de empresas que exploten servicios públicos.
ser asesor jurídico, etc. Pero La después, docencia en el sector privado, profesor, también, ¿verdad? ¿qué cosa? La docencia en el sector privado, en las universidades privadas. En universidades privadas no hay limitación. Sí, ¿Verdad? sí. No hay limitación. Ok. La excepción está establecida acá, tiene que entenderse esa excepción respecto de universidades públicas. Es decir, por la cuestión de que ahí puede percibir dos sueldos del Estado. Tampoco, fíjense que no existe ninguna prohibición respecto de actividades político-partidarias. Un senador o un diputado puede participar en actividades del partido político al cual pertenezca. Bueno, inhabilidades es otro concepto. Aquí se trata de que no se puede ser candidato a un cargo determinado. Es la primera parte del artículo. No pueden ser candidatos a senadores y diputados. Eso es lo que quiere decir inhabilidad. No poder ser candidato a un cargo, en este caso se trata de los cargos de senador o de diputado, si es que se está en una circunstancia determinada. Por ejemplo, y son todas las que están en el artículo 197. Vamos a ver algunas así a modo de ejemplo. Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad. ¿Verdad? El que esté privado de su libertad cumpliendo una condena no puede ser candidato a senador o diputado mientras está cumpliendo su condena. Sale en libertad y ya puede ser candidato. Ahí hay tres casos similares y luego hay otros tipos, por ejemplo, un magistrado judicial, mientras sea magistrado judicial, no puede ser candidato a senador o diputado. Y lo mismo todos los otros cargos, defensor del pueblo, contralor general de la República, no pueden ser candidatos mientras ocupen esos cargos. Ministros, o religiosos de cualquier credo, un sacerdote católico, un pastor, etcétera, no pueden ser. Ahí también están militares y policías en servicio activo. Bueno, pero todos esos, lo que están señalados en amarillo, tienen la similitud de la forma, lo que está ahí en el párrafo de abajo, la forma en que se puede superar esa inhabilidad. Tienen que, la Constitución dice, deberán cesar en su inhabilidad para ser candidatos 90 días antes, ¿verdad?, de la inscripción de sus listas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es decir, la inhabilidad se puede superar. Un militar en servicio activo, por ejemplo, siendo militar en servicio activo, no puede ser candidato a senador o diputado. Pero lo que tiene que hacer es pasar a retiro por lo menos 90 días antes de la inscripción de su lista. Y así supera, existen formas entonces de superar la inhabilidad. Un magistrado judicial renuncia a su cargo con esa antelación de 90 días y está habilitado para ser candidato, senador o diputado. Y en los incisos 8 y 9 se habla de candidatos a presidente de la República o a vice. No se puede, lo cual significa, ¿verdad?, que simultáneamente uno no puede ser candidato a senador o diputado y a presidente o vice. Los propietarios de medios masivos de comunicación tampoco pueden ser candidatos, pero, o sea, la forma de superar es transferir el medio que tengan. ¿Verdad? El que es propietario de una radio
No puede ser mientras sea propietario. Vende la radio y queda habilitado. Bueno, y la inhabilidad relativa, también lo que habla aquí por separado como inhabilidad relativa. Hay otros casos de inhabilidad. Aquí, por ejemplo, están los ministros del Poder Ejecutivo en el número 1 y en el número 5, gobernadores o intendentes. No pueden ser candidatos a senadores o diputados, pero también pueden superar su inhabilidad. Tienen que renunciar a sus respectivos cargos, se le tiene que aceptar la renuncia 90 días antes de la fecha de las elecciones. Son otros casos más también de inhabilidad. Bueno, en el 199 se habla de los cargos que pueden ocupar senadores y diputados con el permiso de su respectiva Cámara. Solamente pueden ser ministros del Poder Ejecutivo o diplomáticos. Son los únicos cargos. Un senador o un diputado puede solicitar el permiso a su Cámara respectiva para ocupar uno de estos cargos, los únicos respecto de los cuales pueden ocupar, cesan en su función de senador o diputado y luego pueden volver cuando terminen de desempeñar la función de ministro o de diplomático, pueden volver a ocupar su banca. Y son los únicos cargos: ministros del Poder Ejecutivo y diplomático. Profesor, Sí, en ese caso tiene un sueldo nomás otra vez, sí, si pide permiso. sí, no, claro. La Cámara le concede el permiso y deja de ejercer las funciones de senador o diputado y va a percibir el sueldo de ministro del Poder Ejecutivo o de diplomático. Pero Gracias, aquí lo importante es que pueden volver a su banca. Si aceptan otro cargo, pierden la banca. No pueden ir a cualquier cargo. Bueno, Profesor, tengo una pregunta a modo de salir de la duda nomás. Entonces, el ejercicio de su profesión sí tiene permitido desempeñar, ser abogado, comerciante, doctor. Sí, eso pueden ejercer cualquier profesión. Eso ya depende de las exigencias de la Cámara, ¿verdad? Lo que el senador o diputado tiene que cumplir como tal, como legislador, es asistir a las sesiones plenarias, asistir a las sesiones en comisión, estudiar los proyectos de ley, etcétera. Todo eso es lo que tiene que hacer un senador o un diputado. Y eso es lo que le puede exigir la Cámara, ¿verdad? Estar presente en las sesiones plenarias. Eso se puede establecer en el reglamento interno de cada Cámara. Pero después el senador o diputado, de acuerdo con la forma en que administre su tiempo, puede dedicarse a su profesión particular o a otras actividades privadas, ¿verdad? Puede dedicarse. Bueno, la pérdida de la investidura significa que se pierde la calidad de senador o diputado. Y puede ser por estas dos causales, así como están enumeradas aquí en la Constitución. Verá, la violación del régimen de inhabilidades que acabamos de ver y la violación del régimen de incompatibilidades también,
o el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. Esto significaría, por ejemplo, la violación del régimen de inhabilidades podría darse, aunque sería bastante difícil, pero, por ejemplo, se daría porque un senador o un diputado se convierta, por ejemplo, en un pastor protestante, es decir, en un ministro religioso de cualquier credo. Estando ya ocupando una banca, se convierte en un pastor protestante. Bueno, ahí viola el régimen de inhabilidades. Puede ser también la violación del régimen de incompatibilidades. Por ejemplo, si un senador o diputado pasa a formar parte de una empresa que explote servicios públicos o se convierte en el asesor jurídico de esa empresa. Ahí viola el régimen de incompatibilidad y pierde la banca. O el uso de influencias fehacientemente comprobado, que es lo que ha estado en un tiempo relativamente breve. Se han visto esos casos en que se trataba de uso de influencia fehacientemente comprobado. Bueno, otro punto, y vamos a tener que saltar solamente varias cosas. Doctor, Profesor. ¿puedo interrumpir? Sí. Disculpe, doctor. Ahí en la pérdida de la investidura no contempla la conducta indebida, más o menos, también de los senadores o diputados, ¿verdad? Fuera de lo que le compete realizar, ¿verdad? Formalmente en el cumplimiento de sus funciones, porque vemos últimamente que existen ciertos diputados, ¿verdad? Que se salen un poco fuera de lo que debe ser, ¿verdad? Esa investidura que tienen que representar, ¿verdad? Seguramente que es de público conocimiento, ¿verdad? Que ciertos diputados, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Realizan actos que están fuera del lugar, ¿verdad? De lo que le correspondería desempeñar. Sí. Bueno, pero para pérdida de investidura, si uno ve aquí las causales, tiene que ser violación del régimen de inhabilidades. Como lo que le dije, convertirse en un sacerdote o en un religioso, convertirse en propietario de un medio masivo de comunicación, si compras una radio, un canal, bueno, o incompatibilidades, lo que estoy de alguna manera ocupa otro cargo público, o el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. Los casos en que lo que se ha visto son los casos de presión a magistrados judiciales, a fiscales. Bueno, esos casos han sido los de uso indebido de influencias. Pero no la conducta. La conducta estaría en el 190. Esas conductas que se han dado a conocer por medio de la prensa, ¿verdad? Estaría en el 190. La Cámara de Diputados no votó. ¿Cómo? Doctor, una consulta. Sí. ¿Será que el doctor puede terminar primero la consulta que hice para poder proseguir con otra, por favor? Porque estaba dando explicación de eso. Del 190. Bueno, no, lo que decía era esas conductas de algunos diputados o senadores. Por ejemplo, incluso la conducta que se vio una vez que se tomaron a trompadas unos senadores, o algunas conductas, lo que se puso en la cabeza de este diputado, lo que dijo otra diputada, bueno, eso se encuadra aquí en el 190. La Cámara puede amonestar o apercibir
a cualquiera de sus miembros por inconducta en el ejercicio de sus funciones. Esa es inconducta en el ejercicio de sus funciones. E incluso puede suspenderlo hasta 60 días sin goce de dieta. Eso es lo máximo que puede hacer una Cámara. Solamente amonestarlo, apercibirlo, suspenderlo hasta 60 días sin goce de dieta. Que, por ejemplo, se dio en el caso de la pelea de 2 senadores, se dio esa suspensión a ambos por... A Payo Cuba. Sí, y al que se peleó con él, que se lo suspendió hasta 60 días sin goce de dieta, que es lo máximo que puede hacer una Cámara respecto de sus integrantes. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si Doctor, hay alguna... le quiero hacer una consulta con respecto a la pérdida de investidura. Actualmente no es claro cuál es la mayoría que se necesita para aprobar la pérdida de investidura. Bueno, dijimos al hablar de quórum y mayorías, y de mayorías, ¿verdad? Específicamente de las mayorías, que la regla en cuanto a mayorías es la simple mayoría. Cuando en el artículo, como ven ustedes aquí el 201, si el artículo no dice nada, se tiene que aplicar simple mayoría, la mitad más uno de los presentes. Excelente, doctor. Se tendría que aplicar esa mayoría, pero verdaderamente lo que pasa es que hoy el criterio tanto de la Cámara como también de la Corte Suprema de Justicia es la que las cámaras tienen que resolver respecto de la pérdida de investidura. Pero es absurdo, es una cosa absurda que resuelvan y tienen que resolver categóricamente. Si resuelven las cámaras, tiene que ser por simple mayoría, porque no está una mayoría calificada. Bueno, es el criterio de las cámaras y también de la Corte Suprema, porque se planteó o varias acciones de inconstitucionalidad y la Corte rechazó esas acciones. Pero mi criterio es que no es una cuestión que se tiene que resolver por votos. Por eso no está establecida, porque si no, nada menos que perder la calidad de senador o diputado y perder una cosa grave que se pierda por simple mayoría, no encaja con otros artículos constitucionales. Bueno, pero las cosas están así en la práctica. Antes de pasar el 201, cuando dice los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos, ¿a qué se refiere? ¿Se referiría esa norma? Bueno, los senadores y diputados se entiende que están sujetos con esto, ¿verdad? Esto da a entender que están sujetos a lo que se llama mandato representativo, es decir, que pueden realizar todas las actividades que corresponden, las atribuciones que corresponden a senadores y diputados. Pero no se le puede dar lo que se llama mandato imperativo, es decir, ordenarles de que alguien, ya sean los electores, o ya sea su partido político, no puede ordenarles que voten en un sentido determinado, que apoyen por medio de su voto la decisión de una cuestión en un sentido determinado. Es decir, por ejemplo, lo que hacen los partidos con frecuencia, de que se decida votar en un sentido determinado. No está mal eso tampoco, ¿verdad? Si los senadores y diputados se sienten miembros de un partido y un partido decide una postura determinada respecto de un proyecto de ley,
y si ese voluntariamente ese senador o diputado acepta, digamos, votar, por ejemplo, en el sentido en que decide la mayoría de su partido, pues bueno, está bien. Eso es lo que no se puede es imponerles esa votación en un sentido determinado, porque ese, por ejemplo, sería un mandato imperativo, y a eso no están sujetos los senadores y diputados, es decir, tienen que votar de acuerdo con su convicción, su conciencia, el criterio que tengan, tienen que votar libremente. Bueno, pasamos al 202, que se refiere a las atribuciones. Aquí el artículo es larguísimo. A ver, un poco en particular, si ustedes tienen algo específico sobre esto de atribuciones, entonces me preguntan para guiarme por las preguntas que hagan ustedes. A ver, un poco. Doctor, Sí, una consulta. En este caso de los deberes y atribuciones, se estaría sumando los del artículo 183 también, ¿verdad? Que habla también sí, de ambas cámaras reunidas en Congreso. sí, está Esa bien. parte, doctor, sí podría un poquitito ampliar. Bueno, todo esto es mucho más complejo de lo que podemos hacer aquí. Las atribuciones, ¿verdad? Por una parte hay atribuciones que corresponden a ambas cámaras reunidas en Congreso, es decir, atribuciones que solamente pueden ser ejercidas por ambas cámaras reunidas en Congreso, es decir, por los 45 más senadores y 80 diputados, es decir, por los 125 legisladores, que son los que están en el 183. Aquí en el 202 están la mayor parte de las atribuciones que son ejercidas por las cámaras actuando en forma sucesiva. Primero una cámara y después la otra. E incluso hay algunas que corresponden a cualquiera de las cámaras por separado. Pero principalmente aquí estas atribuciones del 202, a pesar incluso de que dice ahí son deberes y atribuciones del Congreso, realmente son de las cámaras del Congreso, porque tiene que actuar primero una y después la otra, como por ejemplo en el inciso 4, legislar sobre materia tributaria. El establecer tributos, ese es un punto importante. Los tributos solamente pueden ser creados por ley del Congreso, y para dictar una ley actúa primero una cámara y después la otra cámara en forma sucesiva. O la ley de presupuesto, ¿verdad? Actúa primero una cámara, después la otra. En el caso del presupuesto está establecido que primero tiene que tratar la Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores. Bueno, y hay un tercer grupo de atribuciones que son las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Ese es un tercer tipo de atribuciones. Aquí se ven las que corresponden a las cámaras actuando en forma sucesiva. Bueno, y algunas, voy a ir mencionando. Profesor, Sí, ahí en el 183 donde dice conceder, solo ambas cámaras, conceder o denegar al presidente de la República el permiso correspondiente. En este caso sería ambas cámaras, pero también hay casos previstos que solo el Senado concede el permiso al presidente. sí,
Bueno, por suerte, esa es una contradicción que hay en la Constitución, es un error, porque tendría que estar solamente en uno de esos artículos. Como está en los dos, bueno, a eso no le van a preguntar a ustedes. O en todo caso le van a preguntar ya claramente, le van a decir, de acuerdo con el artículo 183 o con el artículo 8 que está entre las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores, bueno, se le va a preguntar respecto de ese artículo. No se le va a preguntar, la pregunta no va a ser qué órgano es el que debe conceder el permiso al presidente de la República para ausentarse del territorio del Estado paraguayo. No se le va a poner una pregunta como esa, ¿verdad? Porque están esos dos artículos contradictorios. Gracias, profe. Bueno, conceder amnistía, por ejemplo, aquí en el artículo 18, el conceder amnistía es una facultad del Congreso, se tiene que hacer por ley, se dicta una ley por la cual se concede una amnistía. Y esto hay que diferenciarlo de la conmutación y de la... ahí no me está viniendo la palabra, que son, hay dos indultos, el indulto y la conmutación de penas que corresponde al presidente de la República. Amnistía es facultad del Congreso, indulto y conmutación de penas del presidente de la República. Bueno, esto hay que leer, no hay otra salida más que leer así con minuciosidad. Por ejemplo, el 19, el decidir el traslado de la capital de la República a otro punto del territorio nacional, y tiene que ser por mayoría absoluta de 2/3 de los miembros de cada Cámara. Con 2/3, mayoría absoluta de 2/3, se puede cambiar la capital de la República. Bueno, y esas son algunas de las atribuciones que tiene, en este caso, estas son atribuciones de las cámaras del Congreso en forma sucesiva. Primero, la que sería Cámara de Origen y la segunda, Cámara Revisora. Bueno, y después viene aquí una sección que verdaderamente tiene muchas complicaciones. Está en la Constitución, pero, y por tanto, en principio siempre podría ser objeto de pregunta, pero esto es algo muy técnico, así, algo muy específico referente al proceso de formación y sanción de las leyes. No sé, voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, aquí la iniciativa legislativa puede corresponder a las cámaras del Congreso a propuesta de sus miembros, al Poder Ejecutivo, puede ser por iniciativa popular, y también la Corte puede presentar proyectos de ley. Esas son las 4 formas en que se puede presentar un proyecto de ley. Estas que están previstas en el artículo 203. Bueno, pero esto vamos a pasar porque hay demasiadas posibilidades. Yo no sé si ustedes, si alguno de los que ya dio el examen recuerda que se haya presentado algo de esto.
Bueno, en todo caso, yo voy a alzar, ahora no está aquí, pero voy a incluir un cuadro en que se establecen las fases, las distintas fases del proceso de formación y sanción de las leyes y los artículos que se refieren a esas distintas fases del proceso de formación y sanción de las leyes. O sea, las fases son la de iniciativa, que es lo que acabamos de ver, esas 4 posibilidades de presentar un proyecto de ley. La segunda fase es la fase del estudio, tratamiento del proyecto de ley por las cámaras del Congreso. Tienen que estudiar una, si aprueba esa ley, la Cámara de Origen, entonces pasa a la otra cámara, la cámara revisora, y si aprueba la cámara revisora, el proyecto está sancionado. En esta etapa de estudio o tratamiento del proyecto de ley, intervienen solamente las cámaras del Congreso. La forma sencilla es que estudie la Cámara de Origen, aprueba el proyecto de ley, pasa a la otra cámara. Si la otra cámara también aprueba el proyecto de ley, ese proyecto está sancionado. Se tiene un proyecto de ley sancionado y se tiene que pasar al Poder Ejecutivo. Si el Profesor, sí. Los plazos también debemos manejar, los plazos que tiene para analizar el proyecto de ley. Y aquí hay todas las complicaciones posibles. Aquí hay, porque esto que estoy explicando es el procedimiento sencillo, ¿verdad? Que apruebe una cámara, después la otra, después pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo, si está de acuerdo, promulga y publica, y ahí entra en vigor la nueva ley. Bueno, eso es, digamos, el proceso sin ningún problema, pero después puede haber, por ejemplo, pueden darse las complicaciones. La Cámara de Origen aprueba, pasa a la Cámara Revisora, pero la Cámara Revisora no aprueba, y otra vez ahí la no aprobación puede ser parcial o total, entonces tiene que volver a la Cámara de Origen, y ahí hay plazos y mayorías que se tiene que tener. La Cámara de Origen puede ratificarse en lo que se llama sanción primitiva, o puede aceptar las objeciones de la segunda cámara, y hay una cantidad de posibilidades. Si se ratifica, tiene que volver a la segunda cámara, que otra vez puede que se ratifique o no en su rechazo, por ejemplo, y entonces ya no hay ley. Ahí termina el proceso de formación y sanción de esa ley. Y después está otra vez, si en el caso de que ambas cámaras aprobaran, sancionaran un proyecto de ley, como le dije, pasa al Ejecutivo. Pero el problema puede darse de parte del Ejecutivo. El Ejecutivo puede vetar u objetar ese proyecto de ley total o parcialmente. Y ahí vuelve a la Cámara de Origen. Y en la Cámara de Origen se dan varias posibilidades de que no logre ratificarse en la sanción primitiva contra el veto del Ejecutivo, es decir, rechaza el veto del Ejecutivo, o puede que no, entonces ahí ya no hay nueva ley. Por eso le digo, hay una serie de complicaciones
esto sería verdaderamente, si acá se quiere buscar, se podrían hacer preguntas, son preguntas muy rebuscadas, plazos, hay una cantidad, como digo, de plazos, de mayorías que se exigen para cada parte. Profesor, Sí. ¿me puede usted ayudar con el artículo 208 que habla de la objeción parcial? Dice, las objeciones podrán ser total o parcialmente. Para que se pueda dar la objeción parcial también se necesita mayoría absoluta, ¿verdad? O sea, que la mayoría absoluta sería el quórum legal, porque eso es lo que yo tengo así, una confusión demasiado grande. No sé si solo a mí me pasa, o soy demasiado hueca, o eso es cuadrado y mi cabeza es redonda, no sé, pero me cuesta muchísimo esa parte de Bueno, la... no ha de la- de ser, no ha de haber tanto problema. Pero voy a decir esto, este artículo solamente para avanzar por cuestión de tiempo. Aquí, por Sí, ejemplo, Sí, permiso, profesor. Yo quiero hacer una sugerencia. ¿Por qué no dejamos que el profesor termine la clase y luego preguntamos? Porque creo que así nunca vamos a avanzar. no hay, de cualquier manera, hay muchísimo que ver. Pero voy a dar como un ejemplo de esta parte del proceso de formación y sanción de las leyes. Esta parte es el artículo 208 de la objeción parcial. Aquí la situación es que el proyecto de ley fue aprobado por la primera Cámara, después aprobó la segunda Cámara también. El proyecto entonces está sancionado y se le pasó al Ejecutivo, pero el Ejecutivo formula objeción parcial, es decir, no está de acuerdo con algunos artículos de esa ley que aprobaron las cámaras. Bueno, un proyecto de ley parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo será devuelto a la Cámara de Origen para su estudio y pronunciamiento sobre las objeciones. Se opuso al Ejecutivo, vuelve a la Cámara de Origen, a la primera Cámara. Si esta Cámara la rechazara, tiene que haber mayoría absoluta para que la Cámara de Origen rechace la objeción o veto parcial. Y entonces le pasa a la otra Cámara, a la Cámara Revisora, donde también se necesita mayoría absoluta para que se rechace el veto del Poder Ejecutivo. Bueno, y la sanción primitiva entonces queda confirmada y el Poder Ejecutivo tiene que promulgar y publicar la ley. Bueno, esa es entonces una de las formas en que se va a solucionar ese veto u objeción parcial del Poder Ejecutivo. Aquí triunfan las cámaras, podríamos decir. El Poder Ejecutivo objeta algo, solamente algunos artículos, vuelve a la primera Cámara, la Cámara, sin embargo, se ratifica en su sanción primitiva, pasa a la segunda Cámara, Cámara Revisora, también se ratifica en la sanción primitiva, entonces el Poder Ejecutivo está obligado ya a promulgar y publicar la ley. Pero ahí a continuación, en el primer párrafo, la parte final, si las cámaras, acá dice, disintieran, verdaderamente tiene que ser, esto está corregido en la fe de ratas, si las cámaras disintieran sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año. Es decir, aquí lo que ocurre es que la Cámara de Origen rechaza el veto del Poder Ejecutivo. Le pasa a la otra Cámara, pero la otra Cámara acepta el veto del Ejecutivo, entonces no hay ley. Bueno, y hasta ahí nomás, porque después, Gracias. en este mismo artículo, siguen otras posibilidades más. Y hay una cantidad enorme de posibilidades en todo este proceso de formación y sanción de las leyes. Bueno, vamos a ir a otros puntos
como digo, voy a agregar aquí un cuadro general con por lo menos con los artículos más importantes respecto de esta parte de proceso de formación y sanción de las leyes. Una pregunta, profesor. Sí. Si el proyecto de ley es a iniciativa del Ejecutivo o iniciativa popular, ¿cuál es la primera cámara que va a estudiar? El Poder Ejecutivo puede enviar a cualquiera de las cámaras. Primero, si es del Ejecutivo, y también en el caso de iniciativa popular. ¿Verdad? El proyecto de ley se puede presentar en cualquiera de las cámaras. Bueno, salvo... Alguien tiene su micrófono encendido. Sí, se puede apagar. Hay algunas cuestiones que vamos a ver ahora en las facultades de cada cámara, algunas cuestiones cuyo estudio tiene que comenzar en una cámara necesariamente. Por ejemplo, un tratado, si el Poder Ejecutivo firma un tratado, ese tratado para ser incorporado al ordenamiento jurídico interno tiene que ser aprobado por una ley. El estudio de esa ley para aprobar un tratado tiene que comenzar en la Cámara de Senadores. Eso, por ejemplo, está en la Constitución, ¿verdad? El Ejecutivo va a remitir el tratado a la Cámara de Senadores. O legislación en materia municipal o materia departamental tiene que comenzar en la Cámara de Diputados. Bueno, Comisión Permanente del Congreso, no es realmente lo más importante teniendo en cuenta todo lo que nos falta, pero quizás lo que se tendría que saber es la composición. Se tienen que ser 6 senadores y 12 diputados. Son 6 los titulares, ¿verdad? 6 senadores, 12 diputados forman la Comisión Permanente del Congreso. Bueno, las atribuciones tampoco no es, digamos, lo más importante aquí, pero está en la Constitución, ese es el problema, ¿verdad? Y con ello puede ser objeto de preguntas. La Cámara de Diputados es, digamos, cómo se integra la Cámara de Diputados. Por elección, los diputados son electos en circunscripciones electorales departamentales más la capital, o como dice este artículo, colegios electorales departamentales. Hay 17 colegios electorales departamentales más la capital, 18 colegios electorales con la capital. A ver, el número, eso hay que atender también. Otra cosa, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, antes de cada elección y de acuerdo con el número de electores de cada el número de bancas que corresponde a cada uno de esos colegios electorales. Esto es diferente, ¿verdad? Hay 80, el total de bancas en la Cámara de Diputados es de 80, pero esas 80 bancas tienen los titulares de esas 80 bancas se eligen en 17 colegios electorales más la capital. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es el que decide cuántos diputados se tienen que elegir en cada uno de los departamentos y en la capital, antes de cada elección, y el número de diputados que se elige por cada departamento
está en relación con el número de electores de cada departamento. Bueno, y por último aquí los requisitos para ser senador, para ser diputado: nacionalidad paraguaya natural y 25 años. Esos son los dos requisitos que aparecen en este artículo y los que van a aparecer en la respuesta correcta, ¿verdad? Solamente estos dos requisitos: nacionalidad paraguaya natural, 25 años. Cualquier otra cosa que se agregue no corresponde. Bueno, y lo que les había hablado, atribuciones exclusivas de cada cámara, en este caso de la Cámara de Diputados. Y ahí está lo que les decía también: iniciar la consideración de proyectos de ley relativos a la legislación departamental y municipal. Aquí estaría la dificultad de los distractores, ¿verdad? De crear otros distractores, ¿verdad? Si podría ser, por ejemplo, iniciar la consideración de proyectos relativos a legislación departamental o municipal corresponde, y uno tiene dos opciones claras, ¿verdad? Y que pueden crear confusión. Podrían estar como posible respecto a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y hasta ahí. Después, ambas cámaras reunidas en Congreso ya sería no tan creíble, y después faltarían dos más. O sea, la dificultad estaría en crear las cinco opciones que fueran relativamente creíbles. Profesor, Sí. ¿qué preguntas puede surgir, por ejemplo, de la formación y sanción de las leyes? Y podría ser lo primero la iniciativa, quienes tienen iniciativa legislativa. Creo que eran las cuatro posibilidades de iniciativa legislativa. Podría ser también lo referente al veto o objeción del Poder Ejecutivo. Yo pondría, es decir, a mí me parece incluso ya una cuestión de buena fe, ¿verdad? Si uno pone este artículo que vimos, por ejemplo, el de objeción parcial u objeción total, si uno va a exigir, si la respuesta incluye, por ejemplo, mayorías, pues sería una pregunta muy difícil. Si es que se le va a poner, bueno, en caso de que el Poder Ejecutivo formule objeción parcial a un proyecto de ley, el procedimiento consiste en, y ahí el procedimiento sería, de acuerdo con lo que vimos, que trate la Cámara de Origen, después la Cámara Revisora, y si ambas aprueban, el Poder Ejecutivo tiene que promulgar y publicar. Bueno, yo pondría eso, así de esa forma, una de las opciones en que se puede tratar un veto parcial. Pero después habría, si es que van a exigir, por ejemplo, mayorías, plazos, pues se podrían formular preguntas realmente complicadas. Pero, Profesor, Gracias, profe. sí, ahí en el artículo 222, inciso segundo, dice designar o proponer a los magistrados. ¿En qué caso hacen los diputados eso? bueno, ese inciso no
no se les va a preguntar, porque esta es una remisión. Aquí no están mencionados los magistrados que designa la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, la palabra, a ver, un poco magistrados, de hecho así en sentido estricto, magistrados judiciales, la Cámara de Diputados no designa a ningún magistrado judicial. Se puede considerar a lo mejor así como en sentido amplio de magistrados, en sentido amplio solamente, aunque está también la palabra funcionario. Designa, la Cámara de Diputados designa al contralor, al subcontralor, al defensor del pueblo. Ahora hace poco se dio para que la Cámara de Senadores propone la terna de defensor del pueblo y le pasa a la Cámara de Diputados. Y a eso se refiere el inciso 2. Ahí sería designar y bastaría con funcionario, ¿verdad? Porque magistrado judicial no designa ningún magistrado judicial. Proponer, esto se puso así en general, porque tampoco, a ver un poco, la Cámara de Senadores, de Diputados, tampoco propone, la que esto mismo está para senadores. La Cámara de Senadores sí designa magistrados, designa a los ministros de la Corte Suprema, Tribunal Superior de Justicia Electoral, esos dos designa la Cámara y también propone ternas, propone la terna de defensor del pueblo, de contralor y subcontralor, y propone entonces ternas de funcionarios. Designa también al fiscal general del Estado, pero estoy hablando de senadores. Aquí realmente en sentido estricto solo se aplicaría designar funcionarios, que sería defensor del pueblo, contralor, subcontralor. Bueno, pero como digo, es un inciso así general de que no tiene en sí, no tiene ningún contenido, sino se remite a otros artículos. Bueno, la Cámara de Senadores, y aquí teníamos, ahí está, el inciso 3 del artículo 224, no, el 4, designar o proponer a los magistrados y funcionarios de acuerdo con lo que establece esta Constitución. También el mismo tipo de inciso. En sí no dice nada, sino que se remite a otros artículos. Bueno, Profe. Sí. Sí, cuando usted disponga, ahí está el link del examen correspondiente a la fecha para los compañeros también. Bueno, no sé, continuamos, digamos, unos 5 minutos y entonces entran al examen. Perfecto, ya está en la mensajería, ya está el link con el examen y cuando usted indique se inicia para los compañeros. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, gracias a vos. De hecho, en el examen está bastante más de lo que hemos visto. Me parece que gran parte, es decir, muy poco de lo que vimos está en el examen. Pero bueno, en todo caso después me consultan y también estaríamos viendo en la clase de mañana algunos puntos. La Cámara de Senadores, 45 miembros titulares, 30 suplentes. Eso también hay que entender que es algo muy particular de la Cámara de Senadores. Son 45 titulares, pero 30 suplentes solamente. Y se los elige en una sola circunscripción electoral. Los requisitos: nacionalidad paraguaya natural
y 35 años. Bueno, aquí, como les digo, si se dice, por ejemplo, que solamente nacionalidad paraguaya, está mal. Si la opción que diga nacionalidad paraguaya y 35 años, está mal. Si se dice nacionalidad paraguaya natural, 35 años y algún otro requisito más, también está mal. Bueno, y entre las facultades exclusivas, la dificultad aquí siempre está en crear distractores que sean creíbles, que creen duda. Bueno, y vamos a ver un poco lo del juicio político, aunque esto está en este examen, entonces solamente voy a mencionarle así rápidamente y en todo caso después preguntan ustedes o en la clase de mañana. Las causales del juicio político son 3 que están enumeradas ahí: mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo y delitos comunes. Son las 3 causales del juicio político. En el juicio político hay 2 etapas. Una es la acusación, en el segundo párrafo, ¿verdad? Acusación que le corresponde a la Cámara de Diputados, mayoría de 2/3, lo que significa 2/3 de los presentes. El juzgamiento, juzgar, dice ahí, ¿verdad? Está resaltado, juzgar, la parte de juzgamiento le corresponde a la Cámara de Senadores. La decisión, la Cámara de Senadores tiene que adoptar por mayoría absoluta de 2/3, es decir, 2/3 del total de miembros. Y el resultado de un juicio político es la separación del cargo. Si se los declara culpables, se los separa del cargo. Bueno, y lo que no mencionamos ahí al inicio, ¿quiénes pueden ser sometidos a juicio político? En el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, el vice y los ministros del Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial, los ministros de la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y de órganos extrapoderes, en el Ministerio Público, el Fiscal General del Estado. En la Defensoría Pública, en la Defensoría del Pueblo, digo, en la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo. Y en la Contraloría, el Contralor General de la República y el Subcontralor. Son, ven ustedes, 3 órganos extrapoderes cuyas cabezas pueden ser sometidas a juicio político. Bueno, vamos a parar aquí entonces. En la clase de mañana continuamos desde el Poder Ejecutivo. También va a tener que ser saltando artículos por el tiempo, porque no hay tiempo. Bueno, y paramos entonces y al terminar volvemos a hablar sobre la base de las preguntas que quieran formular ustedes. Bueno, paramos entonces un rato. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Será que para la vuelta nos podrías proporcionar ese cuadro del tema de sanción de leyes, profe? Sí, no sé si ya para la vuelta, pero porque voy a alzar aquí al Classroom con ese cuadro. Voy a alzar hoy, pero sería un poquitito más tarde que las 5.
Permiso, profe, ¿será que puede indicar otra vez cómo ingresar al examen? Porque me estoy encontrando en la misma situación de ayer. Dijo que se tiene que ingresar en los 3 puntos, ¿verdad? Bueno, Sí, permiso, disculpe, profe. Sí, en el cuadro tienen un espacio donde se indican, son 3 puntos uno sobre el otro, la parte de mensajerías. Sí. Mensajes de la llamada, dice, y ahí tienen el link donde está el acceso al formulario correspondiente al examen. Vamos a reenviar de vuelta, ya está disponible ahí, pero vamos a volver a reenviar ahora para que puedan también, los que no encontraron, acceder al mismo. Solamente mirar un poquitito el historial de los mensajes, acabamos de enviar nuevamente. Y para Classroom también pueden enviar, por favor. El Classroom posteriormente, porque si no se va a generar una confusión en este momento. Gracias. Ahí está disponible el cuestionario Sí, ya. correspondiente al examen de hoy. Ya, compañero, muchas gracias. Perfecto.